desafíos de los cambios curriculares ante el impacto de las transformaciones digitales. Después tenemos que empezar a trabajar y evaluar nuestra propia oferta curricular y qué vamos a hacer a la luz de todas las nuevas regulaciones que están circulando para que de una manera autónoma la Universidad de Buenos Aires, con sus académicos y los responsables de gestión, tomemos decisiones, al menos en el área académica, sobre dos temas fundamentales, que es cómo impacta la transformación digital en los nuevos formatos de enseñanza. ¿Está superada la distancia y lo virtual como lo conocíamos hasta ahora? ¿Cómo lo vamos a regular? Y también cómo impacta las nuevas, los cambios en las profesiones, como vimos la otra vez, los cambios en los formatos curriculares, cómo impacta, y empezar a evaluar nuestros formatos curriculares y ver si tanto desde el punto de vista disciplinar, desde el punto de vista de cómo cambia el trabajo, tenemos que empezar a hacer un diagnóstico y una evaluación de la oferta que actualmente tenemos. Me parece que para que la universidad siga siendo pertinente para la sociedad, es nuestra responsabilidad trabajar y autoevaluarnos acerca de lo que estamos brindando actualmente. Y esa es la única manera que tenemos de garantizar de ser relevantes a lo largo del tiempo para nuestra sociedad y más en este contexto. O sea que aparte de estas charlas, vamos a trabajar después más en profundidad con alguna dinámica que estamos diseñando con los responsables académicos de las facultades, que son los que van a tener la mayor responsabilidad en esta tarea, porque según el estatuto universitario son las facultades las que hacen las propuestas curriculares que después lo cambia el Consejo Superior. Entonces, bueno, la idea de esto es que nos pongamos con el aporte de toda la gente que convocamos y que agradecemos, bueno, nos pongamos un poquito a tono de la responsabilidad que tenemos en estos momentos frente a todos estos desafíos. Este es un poco el sentido de este trabajo que estamos haciendo. Y gracias por estar acá, porque realmente, particularmente como secretaria académica, y le digo a los decanos y a mis colegas secretarios académicos, tenemos una responsabilidad muy grande a la cual tenemos que responder a toda la comunidad universitaria. Bien. Cerca y... Bueno, muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida a quienes nos acompañan hoy, tanto de manera presencial como a través del Zoom y de la retransmisión de YouTube. Yo soy Damián Tornese, del equipo de la Secretaría Académica de la Universidad, y esta es la segunda actividad del ciclo de conferencias del programa UBA Digital, centrado en la innovación académica en la era de las transformaciones digitales. Antes de iniciar, quisiéramos recordarles que tienen a disposición un formulario para registrar la asistencia. Lo vamos a compartir también a través de Zoom y de YouTube para facilitar el proceso. Además, las y los invitamos a sumarse a la conversación y a compartir sus impresiones en las redes sociales utilizando dos hashtags que tenemos, que son UBA Digital y también Innovación Académica. El encuentro pasado escuchamos las exposiciones de Hugo Harari, de Sergio Trípano y de Alicia Camiglioni, y hoy tenemos el gusto de contar con otros dos especialistas de vasta trayectoria que compartirán sus perspectivas sobre los retos en el diseño y la implementación del currículum universitario en el marco de las transformaciones que estamos atravesando. Voy a presentarlos en orden de exposición. Daniel Feldman es licenciado en Ciencias de la Educación, ha sido profesor titular e investigador en la Universidad de Buenos Aires en las áreas de su especialidad que son didáctica y currículum. También ha dictado y continúa dictando seminarios en diversos posgrados en temas relacionados con el currículum universitario y la evaluación del mismo. Daniel realizó tareas de asesoramiento y coordinación en diferentes universidades en proyectos relacionados con la revisión y el cambio de planes de estudio, la redefinición de ofertas de carreras y el diseño de planes institucionales, y ha asesorado en estos temas al rectorado de nuestra universidad y se ha desempeñado también como asesor del Consejo Interuniversitario Nacional
en lo relativo a la evaluación y acreditación de carreras, publicó libros, capítulos y artículos en el país y en el extranjero. Anaí Mastache, por su parte, es doctora en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular regular e investigadora de la UBA y actualmente se desempeña como subsecretaria de Planificación Académica de Grado, Innovación Educativa y Formación Docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. También ha sido asesora pedagógica en la Facultad de Derecho de nuestra universidad y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Ha escrito y coescrito múltiples libros, capítulos y artículos académicos, destacándose entre sus obras Clases en escuelas secundarias y Formar personas competentes. Bueno, sin más preámbulo entonces, le cedo la palabra a Daniel, posteriormente a Anaí, y cuando finalicemos vamos a tener un espacio de preguntas para quien desee participar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Si no me escuchan, avísenme. Sé que el micrófono está pensado más para el streaming que para nosotros, así que si bajo mucho la voz, díganme que no están escuchando, no me están escuchando. Con Anaí un poco charlamos antes y tenemos como repartidas las tareas. Yo voy a dar un marco más general, tal vez Anaí se meta en cuestiones más específicas. Y un poco la idea era trabajar sobre problemas y tensiones en el diseño e implementación de cambios curriculares. Y digamos, solo para armar un marco para pensar, para discutir, nada de lo que yo diga lo tomen como escrito en piedra, y son nada más que algunas pequeñas modelizaciones como para ayudar a la discusión. Se pueden cambiar, reemplazar, pero sirven como instrumentos para conversar. Para empezar, y vamos a poner la filmina a la 2, la que sigue la presentación. Seguimos. En el diseño curricular las cosas pueden fallar, digamos. Esto es una primera lección para lo que lo que estamos trabajando hoy. Que hay 6 factores de lo que llamaría validez o eficacia de un programa o de un plan de estudios. Le llamo validez para no confundirlo con factores de calidad. Validez en el sentido más básico, o sea que ese programa, ese instrumento haga lo que tiene que hacer. En este caso, formar para cierto perfil o cierta capacidad de desempeño en el mundo real, no en el mundo de la formación. Y utilizo en ese sentido, de forma muy general, la idea de validez o de eficacia, o sea, que cumpla con su función. Y que hay 6 factores que ustedes después pueden cambiar, añadir, modificar las categorías. No es exhaustivo esto, es para jugar un poco, que son pertinencia, congruencia, integración, economía formativa, sostenibilidad y factibilidad, y ahora me refiero un poquito a cada uno. La pertinencia, y Katy justo empezó hablando de pertinencia, tiene que ver con cómo el plan se relaciona con el mundo social, productivo, profesional. O sea, qué es lo que hace su interfaz entre la formación y el mundo de la ocupación, del trabajo, de la investigación o de aquello a lo cual esté dirigido. La congruencia es una propiedad vertical del plan. Hace a la idea, y es un término bastante utilizado en evaluación curricular, de que el sistema formativo sea eficiente y eficaz con relación a aquello que quiere formar. O sea, que aquello que propone como formación, las asignaturas, las unidades curriculares, los conocimientos, los niveles de práctica, correspondan al perfil y los alcances de título. Pensamos la congruencia siempre en un sentido vertical, cuando uno la analiza, ascendente, y en un sentido descendente cuando uno mira la planificación. O sea, dado este perfil, que sería congruente con él a efectos formativos. La integración, que es tal vez uno de los leitmotiv más sonados en temas curriculares y particularmente en los últimos tiempos, lo que es cómo se relacionan conocimientos y práctica. Si usted quiere decirle cuál es la relación teórico-práctica que ofrece un plan de estudios, habida cuenta que la dirección del trayecto formativo es a generar cierta capacidad
de intervención o de resolución de problemas. Entonces, ahí es crítico el tema de la integración, y después me voy a referir un poco más a él, y en nuestra tradición curricular se vuelve un poquito más crítico, dado que venimos de una tradición de alta segmentación en los planes de estudio. La economía formativa lo que plantea es cuántos recursos formativos curriculares invertimos para lograr la formación deseada. Y siempre es una ecuación y un balance difícil de lograr y de ver. O sea, cuánto estamos poniendo desde el punto de vista curricular, o sea, qué monto de conocimiento científico, qué monto de conocimiento aplicado, qué monto de tecnología, qué monto de práctica, cuánto de disciplinas conexas, cuánta relación con otras áreas de conocimiento, ponemos en el currículum a efectos de lograr la formación deseada, y diré que hoy día, por razones que después vamos a ir desgranando, el tema del balance en la economía formativa es uno de los más complejos que estamos encontrando. O sea, los planes nos parecen o que tienen mucho o que tienen poco, que cubren lo que necesitamos o lo que no lo cubren. Lo vamos a ir desgranando después, pero este es un punto que se ha tornado muy crítico. La economía formativa está relacionada con otro de los factores, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad mira el currículum desde el punto de vista de los estudiantes. ¿En qué medida esa propuesta formativa es sostenible para los estudiantes reales que tenemos? No para los estudiantes en general, sino para los estudiantes reales que tenemos nosotros. ¿Pueden cumplir el trayecto? ¿No pueden hacerlo? ¿Qué esfuerzo les requiere? Y obviamente la sostenibilidad y la economía están profundamente relacionadas, así como la pertinencia con la congruencia, como uno puede ver. El último es factibilidad, y la factibilidad ya no piensa en los estudiantes, piensa en nosotros, o en la institución formadora. Piensa en términos de recursos y de capacidades para hacer aquello que nos proponemos hacer. Y cuando uno diseña el currículum, como es un diseño sobre papel, digamos así, por decirlo de alguna manera, uno puede diseñar prácticamente cualquier cosa. Ahora uno no puede realizar cualquier cosa. Y ahí el tema del ajuste del diseño con la factibilidad es una cuestión importante, sobre todo en momentos como ahora, que como Katy señaló al principio, la presión sobre el cambio en el currículum se vuelve fuerte por fuerzas que no son internas. También después me voy a referir a esto, porque esto cambia mucho el escenario sobre el cual trabajemos. Así que pasemos a la filmina 3. Así que en síntesis, si uno mira los factores, responden a esta serie de preguntas. Lo que deben saber los graduados: ¿permite un desempeño adecuado? Y permite un desempeño adecuado en términos de contexto profesional, de solución de problemas complejos, de avance científico-tecnológico o incluso la creación de nuevos horizontes de problemas. Lo que implica la universidad formando capacidades para abrir el horizonte de lo pensable y de lo posible, que es parte de nuestra tarea. Entonces, esta es una pregunta que hace a la pertinencia. ¿La formación es adecuada a eso que nos propusimos en términos de desempeño profesional, de avance científico-tecnológico, de aporte al desarrollo social? El conocimiento que ofrezcamos, disciplinar, aplicado, tecnológico, se conjuga con capacidades prácticas necesarias para hacer esto que dijimos antes, para resolver problemas complejos, para crear nuevos horizontes de problema. Los conocimientos y prácticas exigidos por el plan generan un balance razonable en función de la propuesta formativa. Y cuando digo un balance razonable, ustedes miran, es muy discutible. ¿Cuándo es razonable? Bueno, esto es parte de la tarea de diseño. La tarea de diseño curricular es una tarea técnica, es una tarea deliberativa simultáneamente. Y siempre trabaja sobre balances que establecen unos equilibrios que solo se pueden establecer mediante discusión entre lo que uno quiere, lo que uno tiene, lo que uno puede. Y este es un tema difícil de resolver, insisto, sobre todo más cuando uno está tironeado por demandas
externas en cuanto a la innovación. El trayecto propuesto puede ser recorrido en tiempo y con esfuerzo razonable también para los alumnos, lo cual otra vez vuelvo a poner la discusión. ¿Qué sería lo razonable en términos de los alumnos? ¿En qué tipo de condiciones? Y la factibilidad es si contamos con los recursos y las capacidades necesarias. Y yo acá voy a hacer más énfasis en las capacidades que los recursos. Digo, no es porque los recursos sobren, pero por ahí las capacidades, nuestras propias capacidades de hacer las cosas, también están en un punto crítico y más tenso ahora que antes, entre otras cosas porque estamos tironeados hacia cambios en los modelos de formación, sobre todo los modelos curriculares, respecto a cómo lo veníamos haciendo tradicionalmente. Cuando uno mira estos 6 factores, ve que tienen 2 funciones. Una para analizar, sirven como un marco analítico. Uno puede mirar una propuesta formativa y ver cómo se ajusta o no y cómo se genera el balance entre los factores. Otra de un punto de vista normativo, uno lo puede utilizar como una guía para planificar. Si tengo por delante una propuesta de cambio de plan de estudio, un desafío de cambio de plan de estudio, puedo tratar de ver cómo voy conjugando pertinencia con congruencia, con integración, con economía, con sostenibilidad, y relaciono todo esto con la factibilidad. En última instancia, poniéndonos nosotros, que somos quienes lo vamos a hacer, en un doble sentido. Lo vamos a hacer en tanto diseño, lo vamos a hacer en tanto proyecto, lo vamos a hacer en tanto implementación, vamos a hacer todo. O sea, somos el instrumento al mismo tiempo que lo posibilita. ¿Qué somos como instrumento para poder llevar adelante qué tipo de cosas? Otra no regla, otra nota respecto al tema de estos 6 factores, es que cuando uno los mira diría, ¿y cómo los combino? Y el máximo posible de todos. Bueno, tal cosa no se puede. En esto, como en casi ningún diseño, uno tiene los suficientes recursos, por así decir, para maximizar al 100% cada uno de los factores intervinientes. Por condiciones de contexto, de nuestras propias capacidades, de la tradición. Digamos, los recursos siempre son finitos, casi siempre trabajamos en un marco de cierta escasez, hoy más escasez que antes, pero de cierta escasez, y no me refiero solo material, sino de recursos de todo tipo intervinientes en este asunto, y no vamos a lograr un balance por maximización completa de todos. Se trata de lograr un balance en términos de cierta escasez que tenemos. Tenemos escasez de tiempo, tenemos escasez y vamos a ver después, de capacidades de ingreso de los estudiantes, tenemos escasez en términos a veces de nuestras propias capacidades como profesores, tenemos escasez porque lo que hay que enseñar es mucho más que el tiempo, las posibilidades que tenemos de hacerlo, tenemos escasez por muchas cuestiones. El juego entre estos factores depende en parte de cómo nosotros pensemos y deliberemos en torno al proyecto. Ahora también están muy condicionados por el propio contexto. Y pasemos a la Filmina 4, que es un contexto, y yo no pretendo acá hacer un diagnóstico muy preciso, tómelo como unas notas. Ustedes también podrán cambiar esto, agregarlo, pero parece que son notas que podemos concordar bastante de cómo está la situación ahora. Un contexto en el cual en los últimos 30 años experimentamos mucho crecimiento, diversificación y diferenciación de nuestro sistema universitario. Es mucho más diferente ahora que antes. Tenemos formas de ser universidades y tipos de universidades muy distintas, con capacidades instaladas aparte muy distintas, con posibilidades de futuros muy distintos, en lo cual le ha agregado complejidad a todo el asunto cuando lo pensamos como sistema. Uno puede decir, la diversidad es buena, nadie va a decir que no, también es más complicada, lo cual también es cierto, para manejarse dentro de ella. Esto ha agregado un elemento de complejidad al asunto. El público universitario se ha ampliado y se han modificado sus características. No voy a ingresar mucho en esto, pero está claro que ha habido cambios, no solo por número
sino cambios en las características. Características por conocimientos y capacidades de entrada, de capacidad de trabajo académico, hasta cambios que tienen que ver con cultura juvenil, formas de comunicaciones, utilización de medios y de las redes. Bueno, cada cual tendrá su propia conclusión al asunto, como no es mi tema hacer una sociología hoy, sino marcar algunas notas, pero todos hemos percibido en las últimas 2 décadas que ha habido un cambio en los estudiantes, un cambio por la ampliación del tejido universitario, eso desde ya, pero también un cambio en las instituciones tradicionales como la nuestra, del cual los estudiantes lo han experimentado. Ana Escurra lo describió con mucha precisión ya hace 20 años, trabajando sobre el primer año universitario, la sorpresa que sentimos los profesores entre el alumno real y los alumnos imaginarios, ella le llama. ¿Sí? Aquellos que teníamos como representación en mente y aquellos que realmente teníamos en la clase. Y que se generó una tensión o un choque nada menor en esto. Bueno, ahí ha habido un cambio importante que influye sobre el diseño curricular porque tiene que ver con factores como economía formativa y sostenibilidad, que yo ahora estoy hablando del currículum porque se relacionan con cómo nos comunicamos pedagógicamente con ellos. También han irrumpido nuevas tecnologías. Han cambiado y nos han cambiado las formas, no solo de pensar el currículum, sino básicamente de pensar la comunicación y la enseñanza. Pero como la enseñanza está fuertemente relacionada con la economía formativa, es algo que vale la pena tener aquí. Han emergido nuevas formaciones profesionales, nuevos perfiles, han cambiado los más convencionales. La vez pasada hubo un trabajo sobre las nuevas, cómo se están rearmando y reorganizando los campos profesionales. Y aquí ha habido muchos cambios, tanto en modificaciones en los perfiles convencionales y estándar que formamos, como en la aparición creciente de nuevos perfiles, la división de viejos perfiles más inclusivos en nuevos perfiles más especializados, y la aparición de nuevas ocupaciones que comienzan a veces a ser tomadas por gente que tenía formaciones más clásicas, que se recicla, o por la presión a crear nuevos títulos, cosa que también estamos viendo, lo cual aparte nos ha creado un marco relativamente, diría, entre complejo y confuso. La complejidad es buena, la confusión ya no lo es tanto, de cómo estamos respondiendo a eso y cómo eso impacta en los niveles de especialización, por lo tanto en la economía formativa, en el tipo de perfil que hacemos, etc. Esto de los cambios en los perfiles está ligado a cambios en el mundo del trabajo y del empleo. Sin mencionar lo que está pasando ahora, digamos, en los últimos 3 años, donde entramos a visorar que muchas de las actuales profesiones van a reducir su demanda de empleo en tiempos no demasiado largos y que no habíamos supuesto hasta hace muy poco. Y cosa que todavía estamos mirando, pero que dentro de poco tiempo tenemos que empezar a pensar seriamente, ¿sí? En la medida que muchas actividades profesionales pueden estar reemplazadas por automatización, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el futuro? No lo sabemos, el problema está instalado y vale la pena empezar a discutirlo. La otra cuestión, ligada con esta cuestión de contexto, es una oferta que se ha expandido en nuestro país de manera relativamente desordenada, ¿sí? Con mucha competencia entre títulos, mucha superposición entre ellos, muchos nichos que se entremezclan sin claridad. Esto la verdad que no ayuda a diseñar trayectos formativos claros y tampoco ayuda a algo que voy a plantear después como una de las nuevas tendencias, que son tendencias a flexibilizar y articular. ¿Sí? Cuando el panorama está tan complejo y tan confundido, la articulación se vuelve más difícil. Y por último, una particular coyuntura argentina, que todos conocemos, que nos afecta particularmente a la actividad universitaria, a la acción del Estado y a la economía productiva. Esto necesariamente tiene algún impacto sobre cómo uno mire, analice los trayectos y cómo juegan los 6 factores.
Es una coyuntura, puede durar, puede no durar, pero hoy día estamos inmersos en esa, no sabemos en qué medida será de corto, de mediano o de largo plazo como tendencia. Pasemos a la filmina 5. El panorama que planteé muy brevemente es solo para hacer un juego de discusión, porque cuando uno lo mira, esto afecta a varias cuestiones. Afecta, por ejemplo, la economía y la sustentabilidad. Digo, no es lo mismo el inicio de la vida universitaria con estudiantes que vienen con alta calificación de la escuela secundaria, bien preparados en las ciencias básicas, con formación disciplinar adecuada y con entrenamiento para el trabajo académico bien desarrollado, que cuando no lo tienen. De hecho, cada vez más los planes de estudio están incorporando caminos remediales, digamos, o compensatorios para tratar de poner al día estudiantes que ya no están al día de acuerdo a lo que los requisitos del plan formativo tiene, lo cual afecta directamente a la economía formativa y, por tanto, la sostenibilidad del plan. Esto, de algún modo, repercute en la congruencia. ¿En qué medida podemos armar un plan formativo adecuado con los perfiles que esperamos a la salida? Nos obliga, de algún modo, a repensar la pertinencia. Tantos alcances, menos, podemos cumplir con todo aquello que el título prometía cumplir, tenemos que redefinirlo de alguna manera. Y nuestra tradición formativa, nuestra manera de pensar el currículum y las condiciones reales, de las cuales solo mencioné algunas, también afectan la factibilidad. Tenemos que volver a barajar y dar de nuevo en términos de cuál es la factibilidad de pensar en nuevos proyectos. Diría, tengo que hacer un pequeño paréntesis antes de seguir, ¿qué es esto? Porque cuando uno piensa en los cambios curriculares en el contexto que dije y conjugando los factores que señalé antes, hay dos escenarios, básicamente. Lo que uno llamar un escenario autónomo, un escenario de autonomía para pensar el cambio, que es el escenario habitualmente cuando nosotros como comunidad universitaria definimos las motivaciones del cambio, diagnosticamos y tratamos de autogenerar un cambio que responda a corregir algún tipo de deficiencias, alguna disfunción, vemos que hay áreas de vacancia, hay alguna dinámica propia dentro del departamento, de la unidad académica, que indica que sería bueno hacer un cambio, han surgido nuevos conocimientos por las líneas de investigación de los profesores, hemos incorporado nuevas tendencias, vemos o mirando el mundo externo creemos que hay que incorporar cuestiones nuevas en relación al perfil. Es un cambio autogenerado y definido de manera autónoma por nosotros mismos, y esto es habitual, digo, muchos cambios de los planes de estudio que ustedes hayan pasado, experimentado, vivido o se estén proponiendo a futuro, corresponden a este tipo de escenario. Pero también se genera otro escenario, que es lo que llamamos un escenario inducido o sistémico, que es cuando la fuerza para el cambio viene de una fuerza externa. Una nueva regulación, el caso hoy día del sistema de créditos que voy a tomar después brevemente, una nueva tendencias internacionales, el tema de competencias, al cual también me voy a referir últimamente, acuerdos interinstitucionales o acuerdos del sistema. Bueno, el caso de las carreras del 43 es muy claro. Lo hacemos nosotros, pero la regulación ya viene, aunque hayamos participado en la regulación es externa a cada uno de nosotros como comunidad autónoma. Y lo que diferencia lo autónomo de lo inducido es el carácter en el cual de la independencia de cada comunidad para pensar y tomar las decisiones de cambio curricular. Cada escenario propone distintas exigencias y tiene distintas dificultades. Uno puede decir que en el escenario autónomo uno trabaja más a medida, porque es uno mismo el que está haciendo las cosas. Cuando el escenario es un escenario inducido o sistémico, uno está condicionado por fuerzas que uno no ha controlado, o no totalmente. Planteo esto de los escenarios simplemente porque a lo que me voy a referir ahora como tendencias de cambio, son tendencias de cambio en un escenario sistémico y en un escenario autónomo.
Y me voy a referir básicamente a dos, al tema del diseño por competencias y a los sistemas de créditos, que son dos tendencias actuales que nos vienen de algún modo o de carácter sistémico. De hecho, cuando se discutieron las actividades, no se reservadas a los estándares de algunas carreras, el tema del trabajo por competencias aparecía muy fuertemente. De hecho, Conferia, a través del Libro Rojo, la carrera de medicina, las carreras de medicina, también tienen una fuerte inclinación hacia hacerlo en ese momento. La discusión no fue sencilla, fue muy intensa, con la pregunta de si uno debía regular por vía normativa una propuesta de ese tipo, o eso debía más bien corresponder al manejo de un escenario autónomo, es una decisión propia de cada comunidad. Pero más allá de la resolución que se tomó, la tendencia existe, es fuerte y ha pregnado en muchos de nosotros. El diseño por competencias tiene un objetivo muy claro, que es aumentar los niveles de integración. Esto es un modo de articular, de generar la articulación teoría-práctica por la propia característica de la competencia. No me voy a poner a definir ahora, acepto que cada cual tiene una definición oculta o intuitiva en la cabeza, y con eso alcanza para seguir la conversación, pero claramente aumenta la integración y por tanto aumenta la pertinencia. En la medida en que yo estoy, el trayecto formativo tiende a que las personas sean capaces de hacer algo de manera idónea o competente en su área de especialidad. Pero lo que ha habido últimamente, más allá de las virtudes generales del modelo de competencia, es una demanda por lograr más integración planificada. Porque reconozcamos una cosa, nuestros planes clásicos, que no eran precisamente, no resaltaban por los niveles de integración cuando uno miraba el propio plan, son planes segmentados, de alta clasificación, de unidades independientes. Pese a todo, al final, y también es una discusión para hacer, lograban que los alumnos supiesen hacer lo que tenían que hacer. Ustedes dirán, ¿cómo sucedía? Bueno, es otra. En algunos casos sucedía porque la formación se complementaba con formaciones post, algunas formales, otras no formales, o sea que las profesiones encontraron maneras de integrar aquello que la formación no necesariamente había integrado. Pero digamos que la cosa funcionaba de alguna manera. Parece que últimamente la cosa ya funciona menos. Entre otras cosas porque para que funcionara, funcionaba también mecanismos de selección natural del público, una menor cantidad de estudiantes en relación a la estructura y los recursos disponibles. Había una serie de condiciones que permitían hacer funcionar algo, y hoy día el contexto que antes hemos descrito ha puesto un poco en cuestión esto. Con lo cual lo que aparece no es solo más demanda a la integración, sino más demanda a la integración planificada. Y esto es lo que hace trabajar con el modelo por competencias. Uno planifica la integración, no deja solamente que suceda en el campo de la comunicación pedagógica o de las prácticas profesionales o de la progresiva inducción de los novatos junto a expertos en su propio campo. Entonces, cuando uno tiene que lograr más integración planificada a través del currículum o de la programación o de la enseñanza, es cuando el modelo empieza a jugar. Y reconozcamos que es un modelo interesante. Aunque por supuesto también hay que reconocer que así como hay quienes lo defienden y tienen muchas virtudes, también tiene una biblioteca crítica enorme, y el que le interesa el tema puede y debería meterse, en tanto es una tendencia que hoy día nos llega con mucha fuerza. Pero este modelo, como cualquier otro, presenta problemas y algunos desafíos. Uno ya lo señalé, entra en tensión con la matriz usual del currículum de enseñanza, ¿sí? Y la tradición, por algo es la tradición. Implica cómo sabemos hacer las cosas y genera, en parte, las pautas de factibilidad de algo. O sea, nadie puede usar lo que no sabe usar. No importa lo bueno, lo interesante o lo potente que sea la propuesta. Entonces, claramente reconozcamos que en este momento de tensión, y por experiencia personal, trabajando en algunos casos
con alguna carrera de ingeniería, y Anaí tiene mucha más experiencia para hablar de ello, uno ve las dificultades que hoy enfrentan para transformar un modelo más teórico en una pauta curricular y sobre todo una pauta de planificación y de enseñanza, ¿sí? Porque después cuando uno rasca un poco la cáscara aparecen los viejos contenidos, digamos, que surgen como debajo de la tierra, por encima del aparato conceptual de la competencia. O sea, no es sencilla la cosa. Hay un riesgo de justaposición, que es lo que uno ve. Un modelo de competencia actuando sobre un modelo de contenido clásico funcionando. Y una deficiente concreción por nuestras capacidades, nuestras propias capacidades de llevarlo adelante. ¿Esto anula el modelo? No, quiere decir que hay que tomar ciertos recaudos, cierto tiempo y cierto proceso, que es lo que quiero plantear al final. La otra tendencia actual en el currículum son tendencias a la flexibilidad y a la articulación. Yo diferencio flexibilidad y articulación porque una es intraplan, llamo flexibilidad aquello que permite diversificar los trayectos dentro del propio plan de estudios. ¿Mm? Cuando uno tiene materias opcionales, orientaciones, recorridos que los estudiantes pueden ir eligiendo entre ellos, intercambiabilidad entre bloques formativos, uno está agregando flexibilidad. Y llamo articulación, se pueden cambiar los nombres siempre, llamo articulación a cuando esta es entre planes o entre instituciones. Por ejemplo, el proyecto de RTF era un proyecto de articulación. Permitía articular trayectos de un plan con trayectos de otro plan. ¿Mm? En un trabajo muy interesante de puesta de acuerdo entre las comunidades involucradas para establecer cuál sería el trayecto común y qué es lo que cada uno tenía que hacer. Un trabajo planificado, pensado, que involucró mucho trabajo en ese sentido. Los uruguayos tienen una expresión muy interesante que llaman navegabilidad. ¿En qué medida uno puede navegar entre las distintas ramas del sistema? ¿Sí? Para ellos es crítico el problema. Pero si quieren le podemos llamar articulación. Cuando uno piensa en flexibilidad de articulación, uno trata de mejorar la sinergia, o sea, las capacidades de interacción entre las partes, dentro intrainstitucionales e interinstitucionales, incluyendo internacionales también, digo, el modelo europeo de tránsito dentro del sistema universitario en el espacio de Europa. Uno aprovecha también capacidades compartidas. Yo puedo poner mis mayores capacidades para formar en tal cosa, articularlas con la de otra institución o de otro plan de la unidad académica que tiene más capacidades en la otra, generar algún convenio en común que me permita a mí aprovechar lo mejor de cada uno. Y facilitan la movilidad y el intercambio. El sistema de créditos es una manera de cooperar o de apuntar a generar más flexibilidad y más articulación. No es la única. Uno puede tener flexibilidad y articulación sin utilizar un sistema de créditos. Pero el sistema de créditos fue originalmente diseñado con estos propósitos. El de generar flexibilidad dentro del plan, un plan con mucha opcionalidad dirigida a la formación de mentes muy ilustradas, a las cuales no debíamos decirle lo que tenían que aprender, sino permitirles muchas opciones para su formación, sobre todo por la formación académica y de investigación. Y así nace originalmente el sistema de créditos. También tiene que ver con la articulación. El caso del modelo de los créditos europeos tiene que ver con esto. Un sistema que se interconecta necesita alguna pauta de intercambiabilidad o de movilidad de los estudios. Yo puedo comenzar mi estudio aquí y combinarlo con un ciclo en otro lado, en este modelo de ciclos muy articulados que han generado ellos, de 3 ciclos muy articulados en general. El sistema de créditos, como ustedes saben, lo que hace es generar una unidad de cambio. La unidad de cambio tiene que ver con tiempo de trabajo total del estudiante. O sea, contempla no solo como nuestros planes las horas de clase, sino las horas necesarias para sostener adecuadamente esas horas de clase. O sea, es una unidad de tiempo de trabajo académico completo. Trabajo en clase, trabajo dirigido, trabajo autónomo del estudiante.
¿Mm? Y hasta aquí no es difícil, normalmente se estima en un rango entre 25 y 30 horas como patrón internacional. México tiene, hay algunos países que tienen otras cargas horarias, y el problema no es ahí, el tema es después ponderar cómo uno llega a esas 25 o 27 o 30 horas. Ahí está la cuestión, porque si no, el sistema de créditos es simplemente una aritmética. Divido las horas del plan por 25, la multiplico por 2, por ejemplo, suponiendo que quiero duplicar, y ya tengo el plan en créditos, lo presento y estuvo. El sistema no estaba pensado para eso. La unidad temporal de cambio sirve relacionado con lo otro, porque permite pensar la formación no por unidad como la pensamos nosotros, sino por bloque formativo. ¿Qué cantidad de formación tiene este alumno en ciencias? ¿Qué cantidad de formación tiene en tecnología? ¿Qué cantidad tiene en esto, en lo otro? Porque es un sistema que se piensa más combinatoriamente. Por eso piensa más en términos de bloques que de unidades discretas. Ahora, al mismo tiempo, tiene otro efecto, que en tanto es tiempo completo, permite mirar con más precisión cuál es lo necesario, cuáles son las exigencias temporales necesarias para hacer el plan. Que cuando uno las mira, a veces puede darse cuenta que la sostenibilidad de nuestros planes es bastante precaria en términos de los estudiantes. Uno suma el conjunto de horas y ve que no daría, no hay manera de hacer ese plan ni en 5, ni en 6, ni con un 50% más de tiempo agregado es razonable hacerlo. De hecho, igual, si usted mira los 6 factores, con esto no quiero decir que hay que pensar solo en la sostenibilidad, porque la sostenibilidad también debe tener que ver con la economía formativa y con la congruencia. Uno puede utilizar el sistema de crédito de dos maneras, o como un ordenador de trayectos, que fue su misión original, o como un ordenador de cargas horarias, que probablemente sea el modo en el cual está operando hoy en nuestro país. Está ordenando simplemente los cambios de cargas horarias. Por lo cual tiene algunos problemas y desafíos. El primer problema es igual al anterior, que se juxtapongan dos modelos de organización del currículum sin ningún beneficio evidente. O sea, que tengamos horas y créditos y que esto no haya servido para cambiar mucho, porque lo único que hicimos es una doble expresión de la carga horaria. Con lo cual, la verdad, haberlo implementado o dejar de hacerlo no cambió la vida curricular de la Argentina, de los estudiantes y los equipos de profesores. Esto suele pasar cuando una medida se hace con cierta velocidad, ¿sí? O con más velocidad de la necesaria. ¿Cuáles serían los desafíos si uno lo quisiera hacer bien? Uno, hay que desarrollar un trabajo basado en la evidencia. Si uno piensa en tiempo de trabajo académico total, ¿cuál es el tiempo de trabajo académico total? Es una pregunta que uno debe hacerse. Que aparte no es un tiempo similar en todos lados, porque depende, entre otras cosas, de condiciones del contexto, de condiciones institucionales. ¿Sí? La sostenibilidad no es la misma en una institución que en otra, con un grupo de estudiantes que con otro grupo de estudiantes, para cierto perfil que para otro, para ciertas demandas del plan que para otro. O sea, es un trabajo que requiere un trabajo bien ponderado y basado en evidencia. Hay que hacerlo. No basta con estimarlo, simplemente. Esto requiere establecer una pauta cooperativa, una tarea cooperativa y sistemática. Implica trabajar dentro de la comunidad y con otras comunidades. Por eso creo que el ejemplo del caso de los RTF fue un ejemplo interesante de trabajo cooperativo y sistemático. Tenía la virtud de ser voluntario, se juntaban los que se querían juntar. Acá, como esto es una regulación normativa, ya no es voluntario. Acá habría que juntarse de alguna manera. Y esto hay que lograr acuerdos sustentables para poder armar esto, sobre todo si el sistema de créditos va a ayudar no solo a ordenar la carga horaria, sino a aumentar la flexibilidad y la articulación. Para terminar, yo tomé estos dos ejemplos como tendencias de carácter sistémico que impactan en las universidades, en el cambio curricular en las universidades. Yo diría que, tal como está el contexto, la situación actual desafía mucho nuestros modelos de formación. Diría, no estamos cómodos. Lo que venimos haciendo no estamos cómodos. Y no estamos en una situación cómoda.
para resolver la incomodidad, ninguna de las dos cosas. Segundo, los factores que presenté antes, yo decía que no se logran al 100% por un lado, pero al mismo tiempo el balance es un balance institucional, no es un balance abstracto, genérico. Esta universidad debe pensar su propio balance y sus unidades académicas deben pensar sus propios balances, no se piensa como una norma general. Las reformas sistémicas, que son las que estamos asistiendo ahora, ponen más en tensión todavía el juego entre factores que si las reformas son autónomas, esto es, desarrolladas por nosotros. Y que cuando uno quiere adoptar una propuesta, hay que ponderar con mucho cuidado los balances actuales en relación a los balances futuros y atender mucho a la variable de factibilidad. Si uno quiere adoptarlos y quiere tomar estas tendencias, alguna que es una regulación, va a haber que ver cómo nos arreglamos, hay que hacer un trabajo muy cuidadoso de análisis, de estudio, de evaluación y trabajo planificado. Con lo cual cierro realmente con lo que es el propósito de estas jornadas, que es llamar justamente a empezar a pensar estas cuestiones, a establecer plazos razonables y a tomarse las cosas en serio respecto a estos temas que son bastante complejos. Y con esto que era, la dejo a Ana. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Antes de continuar, queríamos recordarles, para quienes no lo hubieran hecho, el completamiento del formulario de asistencia por si desean que les llegue el certificado de la charla. Anaí, adelante. Gracias. Bueno, me avisan si no se llega a escuchar bien. No acá, que yo sí hablo fuerte, pero si el micrófono quedara un poco lejos. Antes que nada, quiero agradecer a la Secretaría de Asuntos Académicos, a Catalina Nosiglia, esta invitación. Es un honor compartir este espacio, este ciclo. Así que muchas gracias. En segundo lugar, quiero contarles que la intención es retomar lo planteado por Daniel y en las charlas anteriores por Alicia Camilioni y Sergio Trípano, razón por la cual no traje filmina, porque traje algunas cosas pensadas, pero voy a tratar de incorporar esto que acabamos de escuchar. Espero que salga medianamente ordenado. Yo lo primero que quisiera retomar es la idea de Alicia Camilioni de que la universidad como institución está en peligro. De que en este momento lo que aparece cuestionado es la universidad misma y no tales o cuales situaciones al interior de la universidad como en otras épocas. Porque esto es central para cualquier discusión que sostengamos. Si esto es así, es entrar algo que la universidad tuvo siempre, que es leer el contexto, leer también estas resoluciones de los créditos, de la definición de la educación a distancia, etcétera, que salieron en paralelo, no para adaptarse, sino para transformar esta cuestión sistémica en algo autónomo y pensar desde adentro, aún con estas constricciones. A estos contextos, no solamente a los créditos, digo, al contexto en sí, tenemos que darle una respuesta autónoma, vista desde adentro y desde este lugar crítico que la universidad debe tener. Me parece que, y ahí una de las funciones centrales de la universidad y que solo hace la universidad es la formación de profesionales. La Universidad Nacional es básicamente el lugar de la investigación en Argentina. Prácticamente la investigación científica y tecnológica en altísimos porcentajes se hace en universidades nacionales, pero podría hacerse en áreas de I+D, de las empresas, del gobierno. La formación profesional hoy está centrada en las universidades o institutos similares. Por eso me parece central esta discusión curricular, digamos, ¿no? Bueno, Alicia tomó la definición de Stenhouse de currículum y dijo que un currículum es una tentativa de comunicación de los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma que permanezca abierta a discusión crítica
y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Bueno, ella sobre esto avanzó un montón, me quedo con la definición. Yo voy a tratar de bajar a niveles más operativos, entonces voy a poner algunos ejemplos de algunas de estas cosas. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires inició en el año 2018 con la gestión del actual decano Alejandro Martínez, quien tuve el privilegio de acompañar en este proceso, un proceso de cambio curricular de todas las carreras de la facultad, integral de la facultad. Eso es una decisión política, ningún diseño curricular está exento de decisiones políticas, no es neutral, no hay propuesta curricular que sea neutral. Si decimos que es neutral, invisibilizamos eventualmente las cuestiones políticas que ese diseño sostiene. Una de las cosas más interesantes de este cambio que se llamó Plan 2020 fue una primera jornada en diciembre del 2018 de discusión de políticas. Las preguntas eran: ¿qué queremos enseñar? ¿Qué carreras de grado, de posgrado? ¿Cómo debería entrar la educación a distancia? ¿Qué investigación deberíamos tener? ¿Cuál nos falta? ¿Cuáles son las áreas centrales a considerar? Bueno, un conjunto de preguntas en todas las dimensiones de la universidad sobre el cual se hizo un primer documento de debate con un grupo chico, invitando a exdecanos, a especialistas, en fin, que en esa jornada se discutió con los claustros. Sábado 8 de diciembre, para entender contexto, o sea, sin suspensión de clases, sábado 8 de diciembre, todo el día, de 9 a 18, se discutió este documento. Ese documento fue un documento de sostén de las diferencias. Ahí no aparecía todo lo que alguien había opinado. Muchos dicen esto, pero hay alguien que dice esto otro. Todas las opiniones estaban consignadas. A eso se le sumó estas mismas preguntas en un cuestionario abierto que contestaron estudiantes, graduados, chicos de secundaria que decían interesados por estudiar en FIUBA. Hubo de todo. Que también se consolidaron con la opinión de las más de 100 personas que habían participado en esas jornadas en grupos chicos de debate. Esta me parece una primera cuestión central, porque el cambio curricular de las carreras de grado se hizo mirando estas cuestiones de definiciones políticas. Y se tomaron algunas definiciones políticas interesantes, me parece. La primera es que esto tenía que ser un trabajo, no digo que se decidieron así, está tal cual escrito así, pero es mi lectura de ver lo que pasó a la luz de estas cuestiones, digamos, ¿no? Se trabajó sí con una lógica, esto es explícito, con una lógica de proyecto, de manera integral y recursiva de alguna manera, ¿no? De manera colaborativa, con debates fuertes entre los claustros y de manera intensiva. El hecho de que los agrupara a todos, por supuesto, en universidades tan grandes esto nunca es todos, pero que todas las carreras, por lo pronto, todos los directores de carrera, de departamento, profesores de materias claves, necesariamente tenían que estar, no podían no estar involucrados, y esto lleva a una cuestión que se vuelve como intensividad de pensamiento, que me parece que favoreció que llegáramos a algunos consensos que al principio no estaban, independientemente que algunas decisiones las toma el consejo directivo y a todo el mundo no le gustan, por supuesto. No estoy diciendo acá que hubo acuerdos absolutos. Y también de mirar el contexto. El contexto tenía, por un lado, todo lo que el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, el CONFEDI, había propuesto. Todavía no habían salido como resolución ministerial, pero estaba atado a las competencias, pero además, como carreras del artículo 43, con estándares de contenido mínimos, de cargas de horas prácticas mínimas, etc. Salir a mirar el contexto fue hacer dos cosas: un trabajo de análisis de tendencias en la enseñanza de la ingeniería en el mundo y ver qué pasa en universidades que la academia considera que lideran o podrían liderar a futuro por cómo van las tendencias en la enseñanza de la ingeniería, y por otro lado, ver qué pasa en el contexto local. Y entonces se hicieron una serie de paneles, creo que fueron 5, no me acuerdo, en el 2019, donde se convocó a quienes
demandan la tarea de los graduados y graduadas de la facultad. Esto es gente de empresas, de organismos del Estado, de organizaciones del tercer sector, gremios, de todo. Y ahí la pregunta general que les pedimos que trataran de contarnos es qué esperaban de estos graduados, qué fortalezas tenían, qué les faltaba. Y aparecieron cosas muy interesantes que luego se retomaron en el perfil del graduado. Al pensar todas las carreras juntas, se elaboró, se discutió antes que los planes de estudio un marco curricular, o sea, decisiones de política educativa que las carreras debían llevar adelante en el diseño de sus planes. Esto no es nuevo, la Facultad de Ingeniería tuvo algo similar para los planes del 86. Esto fue con más elementos y más elaborado, pero seguía esa línea, o sea, no es un invento nuevo, algo que surge acá. Cuestiones que tienen que ver con lo que decía Daniel. La cuestión, y no sé si voy a ser muy ordenadita, pero este perfil del graduado, retomando todo esto que habíamos escuchado, pero de manera interna, pensando en graduados que además pudieran intervenir en esos contextos, en generar, en ser los que generan estos nuevos campos profesionales, los que discuten los modos en que hoy se hacen algunas cosas y demás, tiene claramente que ver con una intención de pertinencia apropiada, pero de pertinencia al contexto y también de integración, ¿no? Me parece que ahí estos dos principios que trae Daniel, de alguna manera, no es que pensamos con estos principios, pero estaban allí jugados. Por otro lado, esta cuestión de la integración también se tuvo en cuenta desde otros lugares y que tiene que ver también con algo de la flexibilidad, con las materias comunes. El definir que había un conjunto de materias que eran comunes para todas o algunas carreras y sacar un documento sobre eso del consejo directivo. El álgebra 2 la tienen que cursar toda esta, la física toda esta, pero esta no. Bueno, todo esto permitía esta navegabilidad entre carreras establecida de antemano en algunos puntos por lo menos, que no son solo las ciencias básicas, también tiene que ver con algunas cuestiones atadas a lo que en las ingenierías son las complementarias, ¿no? Cuestiones de impacto socioambiental, cuestiones de ciencia de datos, y menciono estas dos porque lo social, el impacto social aparece en los estándares, la ciencia de datos como tal no, pero la facultad lo puso como estándar propio. Hoy no podemos tener carreras de ingeniería sin ciencia de datos. No podemos tener carreras de ingeniería sin desarrollo sostenible e impacto socioambiental. No es que no estuviera presente antes, pero el impacto social queda bastante invisibilizado. Incluso en aquellas cosas que para los que venimos de otras áreas nos parecen obvios y por ahí no para los profesionales. Por ejemplo, en el campo de las informáticas, hay docentes en el campo de las informáticas que rápidamente decían, y no, el impacto social será para los que construyen diques. ¿Qué nos cambia más nuestra vida que los algoritmos? Digo, que el cambio de las profesiones con la inteligencia artificial. Sin embargo, esto que para uno es como una obviedad, no siempre queda visibilizado para el que está inmerso en eso, ¿no? El que está en la mitad del río no siempre ve lo que le está pasando. Entonces, que esta discusión fuera global permitió también estos intercambios. Las competencias que en ese momento, hace 20 años que esto está en el Confedi presente, o más, desde la facultad siempre seguimos pensando que el diseño por competencia, no voy a entrar acá en eso, pero un diseño en serio, curricular por competencias, no es factible en nuestras condiciones de trabajo, en las condiciones de estudio de nuestros estudiantes y en nuestro régimen normativo. Donde esto se implementa pasan otras cosas. Cuando el Confedi habla de diseño por competencias, bueno, hay allí algunas dificultades de teoría curricular en este planteo. Pero sí considerar que esas competencias de egreso, efectivamente hay que formar para eso, ese es un norte al que hay que formar,
De todas formas, el perfil de graduado de la facultad incorpora otras cosas. Y que eso supone en el plan de estudios, lo que hicimos a nivel de los planes de estudio, es tratar de que cuando se ponía un tema conceptual, máquinas, y las máquinas, ¿qué hay que saber hacer con las máquinas? Hay que diseñarlas, mantenerlas, seleccionarlas. No es lo mismo el ingeniero industrial cuando ve máquinas que el mecánico. Entonces, poder poner en el contenido mínimo, ¿no? Máquinas, diseño de máquinas, mantenimiento, lo que sea. No se pudo hacer ni con todos los planes de estudio, ni con todos los contenidos, pero los centrales tratamos de que las comisiones curriculares pensaran, ¿y esto para qué? ¿Cuál es el uso? Y que quedara inscripto en el contenido mínimo. Esa fue una de las maneras de tener un plan de estudio por asignaturas, mirando esas competencias de egreso, digamos, ¿no? Y también tratando de hacer esta articulación entre teoría y práctica en términos de economía formativa. Digo, de alguna manera ahí aparecen cuestiones de economía formativa, porque si yo digo que hay que diseñar las máquinas, pues tendré que hacer algo con el diseño, no solo con describir la máquina. Pues lo digo mal, pero ustedes entienden lo que quiero decir exagerando. Siempre voy a exagerar en estos casos porque es lo que hace más fácil entender, ¿no? Casi satirizar. La otra cuestión con la flexibilidad fueron las áreas de orientación. Las áreas de orientación facilitan la flexibilidad al estudiante, sobre todo en el último tramo, permite articulación entre carreras, porque también pensamos áreas de orientación, hay 5 de hecho, para todas las carreras, la de ciencia de datos e inteligencia artificial, las de gestión empresaria, la de cuestiones de transición energética, donde muchas carreras están involucradas en mirar esas problemáticas que son problemáticas, digamos, no es un contenido, es una problemática de la cual aportan muchas carreras. Pero además las áreas de orientación permitían otra cosa, permitían poner lo que no era exigible por estándar, porque al ser electivo está más allá de los estándares, mirar al futuro. Yo cuando los civiles presentaron las primeras áreas de orientación les decía, ¿y dónde les quedaron las ciudades inteligentes? Ciudades inteligentes no, como área de orientación no sirve, no funciona, no importa, pero la idea de las ciudades inteligentes permitió pensar dónde está el futuro en esta carrera, que tienen que saber ir sabiendo hormigón, porque en Argentina se construye con hormigón, pero bueno, y la ciudad inteligente y los, no sé, las tecnologías constructivas de futuro, eso quedó en las áreas de, algunas entraron en los contenidos obligatorios, pero mucho de eso que está más allá de los estándares entró en las áreas de orientación. También entró en las áreas de orientación la articulación con los posgrados. Los que existen y los que no existen, pero sería bueno que existieran, porque como la mirada del cambio curricular es macro, involucra posgrado e involucra investigación, donde tenemos fortalezas en la investigación y las llevamos al grado en un área de orientación, va más allá de lo mínimo, pero tenemos a esos docentes ahí disponibles, formados. O donde tenemos que desarrollar investigación y podemos arrancar con las áreas de orientación, con docentes que se metan en esos temas, digo, por lo que hay o por lo que no hay, pero funcionan en una integración diferente, no solo a nivel de plan de estudios. Otra cosa del diseño, del proceso de diseño, fue la convocatoria a externos a la facultad para debatir esos planes de estudio. En marzo del 2021, todavía virtual, se hizo unas jornadas, también un sábado, todas las carreras juntas, por carrera, con representantes de los claustros y al menos un par de invitados que venían de otros lados, de la profesión, decanos, de otras universidades, directores de carreras del interior del país. Como todo esto era virtual, tuvimos gente de Río, de Córdoba, de donde quisieran. Las carreras, al menos 2 personas que vinieran de afuera a discutir ese borrador de plan de estudios, no solo del borrador del plan de estudio, sino los análisis previos que me llevaban a esto, ¿no? ¿Qué fortalezas teníamos? Las tendencias en la enseñanza de esta carrera hacia dónde iban, las tendencias en la profesión hacia dónde iban.
el documento previo que armó cada carrera fue enviado en diciembre a los expertos y en marzo se juntaron, o sea que todo el mundo pudo leer un documento y venir a discutir. Ustedes están diciendo, pero a mí me parece esto o lo otro. Después hay un problema con el pase de esto a nivel de la implementación porque nos entran las metodologías. Alicia dijo, el contenido es contenido y metodología. Las metodologías me resignifican el contenido. Bueno, con la implementación todavía estamos. La implementación no en términos del dictado de los cursos, sino de que en las aulas pase aquello esperable que pase por el diseño para lograr ese perfil de graduado. Bueno, en eso estamos trabajando especialmente con aquellas asignaturas que cumplieran algún rol central. Una fueron los trabajos integradores. Uno de los principios que apareció en el marco curricular es que hubiera al menos 3 asignaturas que tuvieran trabajos integradores, y otra vez volvemos a la integración del plan desde el diseño. Digamos, por ahí dan un contenido, pero contenido que permite tener en cuenta cosas vistas antes y jugarlas en función de un proyecto integrador o de un trabajo integrador. Para no llevar tanto tiempo, bueno, también se pensó el tema de hay que pensar el tema de la inclusión de las tecnologías, no solo en la enseñanza, sino cuáles hoy están incorporadas en las profesiones y cómo las trabajamos con los estudiantes para que sean profesionales que usan las tecnologías que se usan. Y al considerar todo el acompañamiento de la normativa. Esto supone, estamos en proceso de eso, de cambiar el régimen de cursada, de establecer el reglamento del trabajo profesional, que le haga sostén a esto, ¿no? No es solo un plan de estudios, no funciona solo, requiere acompañamiento normativos. El tema de créditos. La facultad habla de créditos desde siempre. El crédito pensado como un crédito de una hora de clase. En las ingenierías, no en la facultad de ingeniería necesariamente, con el cambio de plan de estudios también tratamos de pensar mucho el trabajo total del estudiante. Ahí nos quedó una deuda, lo pensábamos, lo escribimos, pero no está hecho todo el trabajo que dijo Daniel. Lo empezamos con algunas asignaturas, pero hacerlo para todas superaba los tiempos que se necesitaban para tener los planes de estudio. Es un trabajo que todavía hay que seguir haciendo. En las ingenierías suele decirse que por cada hora de estudio, y había una universidad privada que lo tenía escrito en el boletín que le daba a los chicos, decía, por cada hora presencial, el estudiante deberá además estudiar 1 hora y media en su casa. Después, si vas al plan de estudio, las carreras de ingeniería tienen típicamente 24 horas semanales. Un cuatrimestre 22, alguno 26, 24. Más afuera 36. Yo fui a ver al secretario académico y le digo, ¿usted leyó lo que dice acá que le están dando a los chicos de secundaria? Estos son 60 horas semanales. O sea que hay que estudiar 10 horas de lunes a sábado, el domingo descansamos. ¿Qué chico de secundaria? Nadie saca las cuentas, por suerte. Porque esto era la difusión que hacía una universidad privada, ¿eh? Entonces ahí tenemos un problema de los créditos ya visto desde el diseño. Porque esto es como si yo quiero diseñar mi casa y viene el arquitecto, el ingeniero, yo le digo todo lo que quiero y me hace un plano fantástico, pero la superficie que pretendo es más grande que el terreno que tengo. Armamos un plan que en la dimensión temporal no espacial es más grande que el tiempo que tiene la semana. A mí me han llegado a decir cosas como, esta materia requiere 3 horas afuera por cada hora adentro. Sacá la cuenta con las otras que cursan en paralelo, te da 80 horas semanales. Y la gente me mira y me dice, no, son cosas que no teníamos pensadas. Y lo mismo cuando vamos a nivel de los programas, ¿eh? Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Interior del país, en un trabajo de evaluación curricular, los docentes dice uno y los demás van sumando, que para regularizar la materia hay que leer, porque ahí el problema es la lectura, humanidades, ¿no? Historia, filosofía. Hay que leer el 10%. Si el estudiante lee el 10%, alguien dice el 15, el 20, de la bibliografía, aprueba la cursada, pero tiene que leer el 100 para el final. Entonces los estudiantes dicen que pueden cursar 3 materias por cuatrimestre, pero rendir un solo final. Entonces, o un docente te dice, hoy ya no pasa tanto, pero antes pasaba más, que no cierra el acta de cursada porque el trabajo práctico no se termina en el cuatrimestre, al menos 2 o 3 meses después.
Entonces, la cosa se complica más, porque yo ya diseñé una casa que no entra en mi terreno, pero encima después le digo al constructor, seguí en el terreno del vecino, porque esta es la casa que yo quiero. Porque es lo que hacen los docentes cuando dicen que su materia se sigue estudiando en el cuatrimestre siguiente, se mete en el tiempo de otra. Digo, no es sin costo esto en términos de la sostenibilidad para el estudiante, pero también en términos de la economía formativa, ¿no? Digo, estas cosas son las que nos están pasando. Y por eso mirar la carga horaria total, el sistema de créditos es una oportunidad para eso, para que dejemos de pensar en el aire y dejemos de pensar que podemos pedirle a nuestros estudiantes 3 horas en su casa por cada hora que viene al aula, como si no hubiera nada más. ¿Sí? Bueno, el crédito, la gente de ingeniería lo viene pensando hace muchos años. Y no solo las ingenierías, en los RTF, en estos reconocimientos de trayectos formativos, hay una resolución que establece que cada crédito vale entre 27 y 30 horas, que son 60 anuales, que son 300 el mínimo. Las ingenierías lo precisaron más. Para no ser muy extensa, en un documento del año 2022, diferencian según el bloque al que pertenece la asignatura, esto es según el tipo de conocimiento, entre 1 a 1, 1,25, 1,50, 2. El problema es que 1 a 2, y todas las materias que tienen eso están en el mismo cuatrimestre, se nos vuelve complicadito. Pero esto está bueno porque nos muestra que no todas las materias necesariamente requieren el mismo tiempo de estudio afuera que adentro. Un laboratorio puede requerir mucho trabajo en el laboratorio y poco estudio después. Las materias de primer año pueden requerirle, un estudiante menos formado, le puede requerir más tiempo afuera. O lo revisamos y como en realidad no tienen hábitos de estudio, tenemos más tiempo adentro y estudien menos afuera, porque total, en el aula están, afuera del aula se perdieron. Son decisiones a tomar, que quiere decir revisar si las cargas horarias actuales, que las medimos todas iguales, incluso presencial, son o no son las mismas. Y esto se complejiza con la resolución que cambia lo que se piensa como a distancia. Y cuando se habla, ya no solo de lo que se piensa como distancia, sino cambia la mirada del aula por la interacción docente-estudiante. Y la interacción docente-estudiante es presencial, física, presencial sincrónica, pero también es la distancia sincrónica. La distancia sincrónica no es la del tiempo de estudio autónomo del estudiante, es un tiempo de interacción pedagógica. Y esto nos cambió la vida a los docentes. Y entonces, ¿qué hay que hacer en el aula física? ¿Qué conviene hacer en el aula sincrónica? Que no es lo mismo que el aula física. O sea, lo hicimos en la pandemia, hubo gente que inventó cosas maravillosas y otros que hasta tenían un pizarrón atrás y escribían como si estuvieran en el aula en las clases sincrónicas. Y en las asincrónicas ni le cuento, porque para muchos la asincrónica es que el estudiante haga. No, yo tengo que estar ahí presente con los foros, con las guías, con los mails, con lo que quieras, con el WhatsApp. Pero hay algo ahí de interacción que hay que construir. Entonces ahí tenemos todo un nudo en lo que tiene que ver con la implementación y la formación docente, ya no solamente con el diseño, para que el diseño sea aplicable, y todo diseño tiene que ser aplicable, y si no es un mal diseño. A ver, acá los que vienen de los campos del diseño, a nadie se le ocurre construir, por eso el ejemplo de la casa, ¿no? A ningún constructor se le ocurre armarme un plano sin haber medido el terreno. Nosotros, ¿cómo construimos un plan de estudio sin medir el tiempo que lleva? Bueno, pero lo hacemos. Pero es un problema de diseño, no es un problema de implementación, es un problema de diseño. Con esto, además, necesitamos discutir y analizar qué nos dicen las buenas prácticas, qué el CITEP que nos puede aportar, respecto de qué se hace asincrónico, qué se hace sincrónico, qué hacemos en el aula, que no es lo mismo. Y entonces tenemos que revisar también qué entendemos por enseñanza y qué entendemos por aprendizaje. Esta es la complejidad de los créditos, además de que no es solo una cuenta, es que nos cambia la lógica de trabajo. Y eso, de un día para el otro, es muy complejo, porque el sincrónico se nos vuelve un presencial 2 con una exposición atrás de la pantalla.
Bueno, en algunos casos no, porque aquellos que usan aplicaciones y el estudiante en línea, que puede estar abriendo la aplicación y haciendo lo mismo, genial. El problema ahí es otro. Todos los estudiantes acceden con una computadora donde pueden bajar las aplicaciones o lo que sea que yo estoy usando. Bueno, ¿cuáles son los lugares donde esto se da? Tenemos recursos. Ahí un problema de recursos, también de economía formativa desde los recursos y de factibilidad desde los recursos. Bueno, me parece que con esto les complico la vida, pero no podemos dejar de juntar las dos resoluciones del ministerio, mirarlas en conjunto y pensar en un sistema de créditos más flexible. Ni todas las carreras requieren lo mismo, y de hecho las resoluciones ministeriales, hay carreras con mínimo de 2.600 horas, carreras con mínimo de 3.600 horas. Y tenemos carreras que duran más. Ese más, bueno, en ingeniería es otra cosa que fue importante, fue pensar ese más no puede ser cualquier más, tiene que tener un grado de cierta razonabilidad y se le puso un máximo, que en 3.600 es el mínimo, 4.000 el máximo. Con carreras, había carreras que tenían 4.800, no sé cuántas, y en las ingenierías, en otras universidades, las hay de 5.200, 5.300. La carrera de 3.600 da el mismo título que habilita lo mismo que la de 5.300. Bueno, hay algo raro ahí. Entonces está bien pensar en términos de créditos. Lo que no sé si está tan bien es pensar que el crédito, todo crédito vale exactamente lo mismo y es exactamente igual la cantidad de crédito para todas las carreras, para todos los años. Bueno, eso me parece que amerita un análisis y un debate. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Anaí. Gracias, Daniel. A partir de este momento, si gustan de realizar alguna pregunta, también estamos recibiendo algunas preguntas de YouTube y del Zoom. Sí, decana. Le hacemos el micrófono. Bueno. Bueno, soy Adriana Rodríguez, decana de la Facultad de Agronomía. Quería agradecer a Daniel y a Anaí por ser tan claros y llevarnos a reflexionar en un montón de cosas que las venimos pensando desde hace tiempo. Y una de mis preguntas para ambos es si no ven cierta incongruencia entre las pautas establecidas para las carreras del artículo 43 en cuanto, por ejemplo, a la carga horaria mínima, a los contenidos curriculares, etcétera, con estos desafíos que se nos presentan. Y la otra pregunta, también para ambos, es en estos desafíos de créditos, más flexibilización, más articulación, que es muy interesante, muy da ganas de llevarlo adelante, tenemos otro problema que son los recursos humanos con los que contamos, ¿no? Y esta tendencia a la inercia. Gracias. La resolución dice explícitamente que las carreras del artículo 43 deberán revisar sus estándares. Sí, los estándares no le pegan a esto nuevo. Es imposible. Por eso quedó suspendido para todas las carreras que estaban en procesos de acreditación, llamados, etcétera, etcétera. Eso así de fácil. Los recursos. Bueno, nosotros tenemos que pensar que los procesos educativos son a largo plazo y tenemos que ir trabajando, como a veces hacemos con los estudiantes, suponiendo que saben hacer lo que todavía no saben hacer para que aprendan a hacerlo. Cuando trabajamos desde la práctica hacia la teoría, en cualquier área, en educación, en ingeniería, en agronomía, y los mandamos al campo o les pedimos que hagan una simulación de algo, nosotros en el campo de la didáctica les pedimos que empiecen planificando. Bueno, claro que suponemos que saben hacer algo que no saben y lo que hacen no es correcto. Sobre eso se va trabajando para que lo sea.
Con los docentes necesitamos un acompañamiento a los docentes, que no es solo una capacitación, que lleva más tiempo, que es más complejo, que es el acompañamiento, no necesariamente individual, porque tenemos que pensar con lógica de masividad, y esto supone armado de grupos docentes, y supone pensar que vamos de a poco, que algunas asignaturas harán el cambio y otras no lo harán. La idea de los 3 proyectos integradores fue, bueno, sería bueno que todas las materias fueran como integrando todo lo que se vio hasta acá, pero a todos los docentes no se le puede pedir esto. Pensemos cuáles son, veamos qué docentes van a estas, trabajemos con veamos, en algunas se va logrando. Cuando un docente logra algo, esto se va, si generas las instancias de trabajo docente, se puede ir multiplicando, pero con mucho tiempo. Con mucho tiempo. Esto es a largo plazo, requiere políticas sostenidas, cosa que a veces también es compleja en este país. Bueno, no sé si responde, pero... Sí, con respecto a lo primero, lo que decía Anaí, las carreras del artículo 43 quedaron en parte bajo un paraguas relativamente protegido frente a esto. Vamos a ver cómo evoluciona y qué cambios puede haber en las resoluciones, además. Y respecto a lo otro, uno es lo que dicen ahí, esto es tiempo. Nosotros no solemos pensar en tiempo. Dicen, ¿cuánto tiempo? 10 años. 10, más o menos, digo. Es mucho tiempo, no es tanto tiempo. Porque lo que uno quiere es modificar un esquema formativo que tiene 100. No lo vamos a cambiar en tan poco tiempo. Digo, si uno piensa en términos de integración y de flexibilidad, insisto, uno cambia el patrón, la idea del patrón no pasa de un patrón de identidad a un patrón de equivalencia. ¿Mm? Eso no es tan sencillo de hacer, va a hacer falta un tiempo relativamente largo hasta sentarlo. Pero para mí lo más importante no es eso, lo más importante es a qué problema queremos atender mediante esto. Pues por ahí no estamos proponiendo instrumentos que no atiendan a ningún problema que realmente tengamos. Por ahí el problema de muchas de nuestras carreras no esté en la flexibilidad del currículum. El problema esté en la congruencia y en los alcances, y la pertinencia, los alcances de título. Por ahí tenemos alcances demasiado extensos para nuestras posibilidades formativas con estos estudiantes. O sea, problemas de economía formativa. Los problemas de economía no son ajenos a los problemas de pertinencia, al contrario. Entonces, primero hay que identificar los problemas y después ver si el instrumento se justifica para resolver esos problemas. El tema es cuando uno plantea como el sistema de créditos, digamos. Digo, no asistimos, no asistimos a una profusión documental de investigación y de libros. Digo, para instaurar un sistema como esos, el país debió haber vivido previamente un proceso de debate, de reflexión, de discusión en nuestro estilo académico, basado en evidencia, razonado y todo, y eso le haber dado un marco para pensar lo que decían ahí en términos de ingeniería como trabajo preparatorio, lo debimos haber visto a nivel nacional para pretender modificar el sistema. No tenemos nada de eso. No sabemos cuál es el diagnóstico. No sabemos por qué pondremos sistema de créditos. Y no sabemos por qué hay que unir el sistema de créditos a poner un techo a la duración de las carreras. Son dos cosas diferentes. Vienen por vías diferentes y no se entiende por qué se sumaron. Bueno, entonces, diría primero que hay que definir el problema. Entonces, una vez definido el problema, vemos si vale la pena usar el instrumento. Una vez que definimos que vale la pena, vemos cuál es el tiempo que necesitamos para que su uso sea sustentable. ¿Querías decir algo? ¿Se pueden presentar para la Sí. Bueno, mi nombre es Valeria Espósito y bueno, soy de la Facultad de Ciencias Sociales y doy clases en el CBC. Doy pensamiento científico y también doy en la escuela media lengua. Y bueno, y en realidad yo encontré algunas soluciones para la escuela media en torno a los cambios tecnológicos que vivimos, pero no lo encontré formulándome un problema. Como que me encontré con el problema. Entonces, quizás teorizar sobre cuál es el problema para después plantearnos los instrumentos para resolverlos y después darnos el margen para resolverlo, se nos complique mucho a nivel
resolución. Entonces, si nosotros hacemos y nos encontramos con los problemas y estamos abiertos a escuchar esos problemas, ¿no? Claramente, nosotros a escucharlos como docentes y escuchar la crítica de los estudiantes. Yo tengo críticas como estudiantes. El año pasado hice el profesorado Sí. Perfecto. La pregunta sería, ¿no sería mejor encontrarnos con el problema y escuchar qué nos dicen los actores y a partir de ahí empezar a pensar quizás resoluciones? Gracias. Es que las cosas no son necesariamente ni de una ni de otra, van siendo. El problema de ir a una solución sin plantear un diagnóstico es como en el campo de la medicina. Si te estás muriendo, igual hago algo y después trato de averiguar por qué no estás respirando, por qué el paro cardíaco, digamos. Y hago algo. Si el problema es tan grosso que se me vino encima, hago algo. Pero lo que tengo que hacer tiene que ser pertinente a un diagnóstico. Si el diagnóstico correcto, las implementaciones no resuelven lo que esperamos que resuelvan. Entonces, necesitamos analizar el problema. Si esto es mientras vamos interviniendo, bueno, dependerá de la gravedad de la situación y de los estilos institucionales, las culturas institucionales, la experiencia de la institución en esos diagnósticos. Hay diagnósticos intuitivos. Las personas muy expertas, los médicos muy expertos, después hacen los análisis, qué sé yo, pero tienen un diagnóstico presuntivo más o menos adecuado. Bueno, si tenemos gente con diagnósticos presuntivos adecuados, estamos muy avanzados. El problema es si no lo tenemos. Pero lo que dice Dani es distinto. Lo que dice Dani es, como decisión ministerial, una decisión de hacer algo sin el diagnóstico que lo lleva a tomar eso. ¿Por qué nos están proponiendo hacer algo que no sabemos que viene a resolver? Yo dije algo, visto desde mi experiencia y del análisis que se hizo en la Facultad de Ingeniería, que es la carga total del estudiante. Si queremos que el tiempo real se acerque al tiempo teórico, necesitamos mirar el tiempo total de estudio del estudiante, con crédito, sin crédito, no importa. No fuimos un sistema de crédito para eso. Pusimos a discutir eso. ¿Cuánto tiempo vos le das al estudiante de trabajo después? ¿Sí? Sí, yo diría aparte diferenciar. Una cosa, decía Anaí, cuando hay una emergencia. La pandemia se respondió como se pudo a la forma de comunicación pedagógica. Ahora, seguir haciéndolo pasado la emergencia ya no parece razonable. ¿Mm? Porque, a ver, no estamos urgidos en ese sentido. Tenemos que planificar, aparte es lo que hacemos, planificamos, simplificamos la complejidad, tratamos de estandarizar, hacer la cosa lo mejor posible, sobre todo en un medio formativo que se vuelve cada vez más numeroso, por no decir masivo. ¿Mm? Y este es el gran problema de la educación, siempre, desde que se sistematice y formalice. Y el plan de estudios, ahora, si uno lo saca de eso y lo lleva al tema del plan de estudios, el plan de estudios es un proyecto formativo de mediano y largo plazo. Ahí hay que tomarse el tiempo para pensarlo y armarlo razonablemente. Uno está comprometiendo un proyecto que no va a durar 3, 4 días, una semana, un mes, un año. Va a durar 10, 20 años. Uno no puede dejar simplemente, no puede reaccionar. Incluso desde el punto de vista de la regulación por parte del Estado, hay contradicciones entre las lógicas de la regulación. Por un lado, las universidades pueden crear todas las titulaciones que quieran sin ningún tipo de regulación por parte del Estado. Es un tema de debate que quisimos insertar en el Consejo Interuniversitario Nacional y no se tomó. Por otro lado, se intentó hacer algún tipo de comparabilidad en que las decisiones no se tomaran cada institución por separado, como fue el tema de la acreditación de las carreras del 43, que llevó a una regulación interinstitucional para ponerse de acuerdo.
Tuvimos la experiencia virtuosa de los RTF para los que participaron en ello, pero ahora volvemos a un mecanismo en donde queremos uniformar sin un diagnóstico claro, pero cuando hay cosas que dependen de las facultades, pero queremos uniformar en base a un número, no en base a los contenidos y trayectos formativos, porque quedó que cada universidad puede hacer lo que puede interpretar esta norma como quiera y resolver esto como quiera. Entonces tenemos en algunas carreras tenemos que mirarnos una institución a otras. Con respecto a las titulaciones, cada una hace lo que quiere. Con respecto a las carreras del 42 que no están reguladas, por esto cada universidad va a interpretar lo que quiera de esta norma. Entonces me parece que también hay cierta contradicción y tensión entre las lógicas regulativas sistémicas. Y que esto también se pone en contradicción. Es imposible trabajar así con racionalidades completamente distintas para regular el currículum universitario. En algunas cosas es totalmente libre, en otras no es libre, y en realidad están provocando una tensión muy grande a lo largo de las instituciones. Yo no sé si esto la idea es que cada institución lo resuelva sin una discusión generalizada. Entonces, también hay contradicción y también fue hiperregulado cómo tienen que ser los formatos de enseñanza. Cada vez está más regulado, no se sabe cuáles son los formatos de enseñanza y está en tensión estas dos normas. La UBA, justamente, cuando se sancionaron esas dos normas, estableció por parte de la institución universitaria de su Consejo Superior reparos a esas normas por este tipo de cuestiones. Pero fue la única institución que estableció este tipo de reparos, justamente por lo que ustedes estuvieron discutiendo ahora. Y este debate es justamente para discutir este tipo de cuestiones, de la dificultad que implica seriamente tomar estas regulaciones. Una última cosa para que las respuestas que damos me parece que te queden más claras, Valeria. Una cosa es el problema, la respuesta a los problemas del docente en el aula, que es lo que vos traes de secundaria, y otra cosa es el pensamiento institucional y o sistémico del sistema de universidades en términos de planes de estudio, de normativas. Son dos niveles muy distintos y los tiempos son muy distintos y la cantidad de actores involucrados es muy distinta. Me parece que por ahí. Sí, estamos hablando de resoluciones ministeriales que norman para todas las universidades parejamente. Pero no porque esté la norma que regula, sino por las características de esta norma, por lo que acaba de decir Katy, por lo que señaló Daniel. Pero planteó el Ministerio de Educación. La norma la planteó el sistema universitario. Presionada, inducida, pero la aceptó. La aceptó. Porque las normas se producen en el Consejo de Universidades, el Ministerio lo único que hace es traducir ese acuerdo en el Consejo de Universidades. No importa si fue presionado o presionada, la tomó el sistema universitario. Porque si no es culpar siempre a otro de afuera, la tomó el sistema universitario. Me parece que la observación vale, porque cuando uno ve esto de lógicas tan confusas, digamos, como planteó Katy, es obvio que el sistema ha perdido capacidad de respuesta para poner algo coherente en sus formas de hacer. Y nos pone un tema de discusión que no planteamos acá ni Anaí ni yo, que es el tema de la gobernanza. Es el tema que sería acá uno de los temas clave de todo lo que estamos pasando en este momento. Digamos, un principio de autonomía cada vez más limitado por formas de gobernanza que por un lado lo contemplan, pero que en su aplicación práctica pueden terminar vulnerándolo. Lo que dice Katy es totalmente cierto. Estas regulaciones salen del Consejo de Universidades. Después uno verá cuál fue el armado político para que esto sea posible, pero sea como sea,
lo fue, el Consejo de Universidades perdió su capacidad autorreguladora por sobre el sistema y dejó de actuar como un elemento de reflexión sobre lo que estaba proponiendo. Ahí tenemos un tema de gobernanza que también mirar mucho de cómo está en este momento, cómo están las aguas, están muy turbulentas y es muy difícil saber para dónde uno sale. Por eso ahí el tema de tiempo y de acuerdos políticos es crítico. Soy Sofía Tistet, secretaria académica de Filosofía y Letras y también de ANFE, la Asociación Nacional que reúne a los decanos de humanidades del país, universidades públicas. Tal vez más que una pregunta es un comentario, pero que viene a poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que ustedes trajeron y que me gustaría si pueden profundizar un poco, y es, las carreras de profesorado quedan en una situación rara, diría yo, porque son del 43, pero no aparecen explícitamente referidas de esa manera, entonces quedan en una situación, o por lo menos mi lectura de la norma es esa, y tal vez mi pregunta va un poco por ahí. Y también comentar que yo tengo una preocupación personal, tal vez por esta posición que me da ANFE de estar mirando qué sucede a nivel país, y es los distintos procesamientos pre-normativa y post-normativas de noviembre del 23, porque a la discusión de esas normas, algunas universidades participaron mucho. Tengo muy claro la situación de UNER, por ejemplo, con una larga y años de discusión con las que llegan a la sanción de esas normas, y otras universidades, muchas, la mayoría, quedaron tal vez más afuera de esas conversaciones, por lo menos la Facultad de Humanidades. No vamos a decir que no necesariamente corresponde a todas las facultades, pero esto genera en el campo de las humanidades por lo menos, una asincronía de tiempos, diría yo, en cuanto a los debates de muchas de estas cosas que ustedes están trayendo, desde la duración real de las carreras, pasando por créditos sí, créditos no, qué aportan los créditos. Universidades que ya tienen créditos y tienen sus experiencias buenas y malas con los sistemas de crédito. Digo, me da la sensación, comparto lo que ustedes traen de nos falta tiempo de discusión, una discusión nacional organizada, pero entiendo que también amparados en el marco de la autonomía y demás, estamos en un escenario de tiempos muy desiguales o distintos, y un sistema de crédito supone alguna escala nacional. Si no, es como una moneda de canje que no tenés con qué canjearla, ¿no? Entonces, no sé, a mí me interesaría, si tienen alguna palabra sobre esto, escucharlos. Me pareció muy interesante lo que trajeron, y nada, les cuento que me quedé pensando estas cosas mientras que los escuchaban. Me parece que diste la respuesta, Sofía. Es eso. O sea, todo lo que tenemos hoy es cómo está la situación. No sé cuánto más podemos ahora avanzar, salvo en reclamar el necesario trabajo ordenado y sistemático para no crear un sistema que es una moneda de intercambio para un mercado que no va a existir, digamos, por decirlo así, que no va a tener valor, porque no sabemos qué es lo que está diciendo y no sabemos en qué medida. Pues digo, los RTF fue una experiencia interesante en ese sentido. Después se puede evaluar el conjunto del programa, pero por lo menos puso instituciones específicas a discutir entre ellas y de manera sustantiva por la gente especializada un trayecto compartido. Una vez acordado, no sé después qué efecto tuvo en realidad, pues después habría que medirlo en términos reales de movilidad, que era el objetivo primero. Hay que ver si lo cumplió o no lo cumplió. Pero lo que seguro sí hizo es establecer un marco para generar consensos adecuados en torno a un trayecto. Bueno, no se puede decir más. ¿Cómo? No, por eso. Uno no puede sino volver a decir, nos hace falta generar algún dispositivo que permita establecer estos acuerdos, estos consensos, para qué serviría el instrumento, cómo lo utilizaríamos, en qué medida sería intercambiable y cómo genera un mejor marco para la articulación, la navegabilidad y el intercambio. Lo que hace flexibilidad podría entrar dentro del marco de la autonomía. Eso lo usa cada uno. Lo que hace articulación no, ya requiere un marco general. Pero vos planteaste cómo está la situación. No puede más que decir ahora
habría que ver cómo se avanza. No parece la mejor situación, por lo que planteaba antes Katy, por cómo está la configuración política hoy, los temas de gobernanza en este momento. El Consejo de Universidades aceptó, es decir, pasivamente, se puede decir así, una norma que impactaba, que tiene un impacto mucho mayor del que creo que se le pensó. Porque aparte venían sumadas dos cosas, insisto, que es el tema del acortamiento de las carreras. Y esto merece un debate nacional muy importante. ¿En qué términos hablamos de acortamiento de las carreras? Antes Anaí sumaba horas de cursada, a lo cual hay que sumarle 60% estudiante con 30 horas de trabajo en las universidades nacionales. Si uno suma esto, todos estamos hablando de semanas de 100 horas, de 120, no sé de cuántas. Bueno, en esos términos hay que discutir el acortamiento de la duración de las carreras, si no es una discusión abstracta. Ahora, si eso no se plantea, es muy complicado. Después, digo, no creo que después de la suma uno concluya, vamos a hacer carreras de 12 años, después uno sacará conclusiones simplificando, estandarizando, haciendo lo que tiene que hacer. Pero hasta ahora no tenemos evidencia. Yo no sé si se puede avanzar mucho más de lo que vos ya dijiste. Solo agrego, no me incorporé el tema de los estudiantes que trabajan, porque eso se puede resolver de otras maneras. Muchas universidades del mundo, vos entras a la página web y te dice, para estudiante de tiempo completo, tantos cuatrimestres, para estudiante de medio tiempo, tantos cuatrimestres, posgrado, grado. Digo, pero yo lo que estoy diciendo es que ya para el estudiante de tiempo completo es imposible. Imagínense para el que no lo sea, ya eso es. Por eso no lo incorporé, porque el diseño está mal desde el vamos, porque si estamos pensando en semanas de 60, 70, 80 horas de estudio, no come, no duerme, no es solo que no trabaja. Las normas, Vamos, porque en una página que estamos armando, que ahora no sé, que va a decir Silvia, ahí vamos a poner las de grabaciones de estas charlas, los papers sugeridos por los expositores para el que quiera seguir profundizando sobre estos temas, y también vamos a poner toda la normativa que estamos haciendo referencia. Así que no sé cuál es la página. En la misma página donde se están difundiendo todas las actividades, uva.ar /uva digital, ahí vamos a estar subiendo todos los materiales para que ustedes puedan acceder. Sí, ahora lo ponemos. Y también se van a difundir las próximas actividades, ¿no? Porque ahora tenemos el 5 de mayo, pero después hay un nuevo panel sobre los efectos no esperados o deseados de las tecnologías digitales con distintos especialistas. Eso todavía no está anunciado, va a estar anunciado esta semana. Así que bueno, vamos a ir sumando todas las actividades que van integrando el programa de UBA Digital durante el año. La primera charla que hicimos de este ciclo, comentábamos que teníamos 3 ejes de discusión. Uno era la gobernanza, y que para eso íbamos a contar con invitados extranjeros. Vamos a contar con 2 invitados extranjeros que estudian el tema de la gobernanza en el contexto europeo. Va a ser Gilberto Capano, que es un investigador de la Universidad de Bolonia, y la profesora Christine Muslen, que para los que investigamos en el tema de la universidad es una persona muy reconocida a fin de año, que justamente estudió los modos de regulación del trabajo, la relación entre el Estado, las universidades y las corporaciones académicas en varios países del mundo, que, bueno, también nos van a traer la mirada de lo que está pasando afuera, porque también es interesante tener en cuenta esto. Por eso la primera charla que hicimos con un invitado extranjero. Así que también nuestras charlas se van a nutrir con miradas de expertos nacionales, por supuesto, pero también mirando qué es lo que está pasando afuera y que nos cuenten aquellos que ya pasaron por procesos similares qué es lo que está pasando. Me parece que por eso nosotros pensamos que esto es un debate que nos va a llevar mucho tiempo. No se puede tomar una decisión sin plantear todas estas dificultades y todas estas tensiones, porque nosotros tenemos que garantizar la formación y por ahora, como la tenemos, la estamos garantizando. Antes de someterse a una modificación hay que pensar muy bien
cuáles son los beneficios que esto va a traer, y lo que esto es asumir con responsabilidad la tarea que nos tenemos en la Universidad de Buenos Aires. Creo que tenemos alguna consulta más en el salón. Agustín. En el chat también tenemos alguna, Katy. Bueno, perfecto. Los tengo yo. Nos consulta un colega de Ciencias de la Educación, ¿de qué manera podemos asegurar que la incorporación de nuevas propuestas curriculares responda verdaderamente a las necesidades formativas del estudiantado y a los desafíos del mundo contemporáneo, y no solo a modas globales? Eso la respuesta del aire. Claro, sí, es la pregunta del millón. Nada, haciendo una discusión ponderada. No hay ningún reaseguro contra eso. Más para mí, lo que yo decía antes, el gran ancla es definir los problemas que tenemos por delante. Ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué problema tengo? ¿Qué recurso tengo para solucionarlo? Si uno trabaja sin una definición clara de problemas, sino por una tendencia, y ahí estamos un poco en el horno, porque uno se deja llevar. Y la verdad que como uno tipifica los problemas, no son lo mismo según sea el tipo institucional, el contexto nacional. Digo, si miramos la formación en Argentina, me parece que cuando ven especialistas extranjeros es muy importante siempre uno sea capaz de contextuar en términos del funcionamiento real de los sistemas locales. Y el funcionamiento es siempre local, nunca universal. Y para eso hay que poder definir problemas con claridad. Creo que el tema de cómo uno diagnostica, por usar un término general, es vital para evitar un movimiento muy fuerte y que la inducción sea más potente que la autonomía. Y eso es creo que lo que habría que evitar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En el diseño y la implementación, ¿dónde se transversaliza el enfoque de género en los currículos universitarios? Bueno, a ver, es un tema que puede estar incorporado como contenido. Las ingenierías lo suelen tener y esto no es nuevo. Pero es una cosa mucho más compleja porque la transversalización del tema de género requiere repensar las asignaturas desde esta perspectiva, y eso es complejísimo. No es solo visibilizar, no sé, a las mujeres escritoras, artistas o las autoras de libros en el área o investigadoras en el área, que bueno, puede ser una punta, sino pensar desde otro lugar. Cuando alguien hace un diseño, una investigación en cualquier disciplina, ¿qué son los problemas de quiénes? Sirve a los intereses de quiénes. Y ahí transversalizas género, pero también transversalizas otras problemáticas, ¿no? Clase social, raza. Digo, entonces, las teorías responden a qué problemas y benefician a quiénes, por decirlo muy brutalmente. Y eso en cada disciplina, bueno, es complejo. Muchas disciplinas tienen grupos que trabajan sobre eso, digamos, ¿no? La ciencia con perspectivas femeninas. Hay grupos, en Argentina hay varias páginas de grupos de mujeres que hacen ciencias en distintas disciplinas y que discuten estas cosas en los campos disciplinares. Creo que es un excelente planteo, pero como la perspectiva de género valen otras, ¿no? Cómo transversalizar las perspectivas de sostenibilidad, cómo la cuestión de los impactos sociales, ambientales en estos contextos que vivimos. Me parece que hay varias perspectivas que uno puede generar una asignatura para algunas de estas cosas, que está bien, funciona, dan los marcos teóricos, pero que si no transversalizás, si no pensás cada disciplina así, es muy difícil. Pero para que eso pase, ni 10 años. Digo, hay que discutirlo con tiempo porque además hay mucho saber experto. No hay una respuesta para decir qué pasa en matemática y en historia la misma cosa, porque son disciplinas distintas y hay que mirarlas desde adentro. Así que está bueno incorporar la pregunta en todo caso cuando se discuten estas cosas. No, y quisiera ir una sola cosa más. Primero me sumo a lo que dicen ahí.
perspectiva de género, perspectiva social, hay muchas perspectivas que deben ser incorporadas. En el sentido que dicen ahí, y también pensarlas en términos de la pertinencia. O sea, ¿cómo definen el perfil y el desempeño profesional? O sea, cómo están incorporadas también desde ese punto de vista. Y de ahí derraman al conjunto del plan formativo, a su vez. Simplemente porque se llega a las 12, no sé si alguien quedó con una pregunta, pero para... También nosotros, a partir de estas charlas y estos debates, es que estamos pensando un diseño de trabajo con el resto de la universidad. Justamente estamos diseñando a partir de lo que surge de estas charlas. Así que prontamente por ahí se nos ocurre una encuesta. Estamos tratando de ver si alguno tiene alguna idea, porque acá tengo muchos compañeros que tienen la misma responsabilidad que yo en sus respectivas unidades académicas de algún trabajo que podemos hacer de manera integrada para toda la universidad. Por favor, me acercan ideas para cómo seguir trabajando en grupos más pequeños cada uno de estos problemas que son muy importantes y muy grandes. Gracias a ustedes y bueno, la próxima vez está Silvia y Mariano Palamidesi justamente para trabajar ya con un tema más específico que es cómo impacta, algo lo anticipaste vos, cómo esto impacta en los formatos de enseñanza, y también Mariano Palamidesi va a trabajar sobre qué tipo de alumnos tenemos y cómo están atravesados también por la transformación digital nuestros propios alumnos, que hay que tenerlo en cuenta para cualquier reforma curricular que uno quiera encarar. Así que gracias por venir y los esperamos dentro de 15 días, ¿no?